mañanas, creo que todavía son, ¿verdad? Ah, amén. Bueno, para mí son ya van a ser las 2 de la tarde, según mi tiempo, amén. Ya tengo hambre yo. Se me pasó la hora del almuerzo ya. Qué bendición estar aquí con ustedes y es un privilegio de verdad y un honor poder pasar estos días aquí en esta conferencia que a través de los años ha sido de mucha ayuda, la verdad, a muchas personas, a muchos pastores, mensajes como que acabamos de escuchar ahorita, que son de mucho reto espiritual, ¿verdad? Y nos hace reflexionar y examinar nuestras vidas. Y bueno, vamos a entrar de lleno, hermanos, al mensaje para no demorar ya más el tiempo y creo que el tema es muy importante sobre la voluntad de Dios. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis, por favor, Génesis. Génesis, por favor. Y ahí en el capítulo 24, por favor, Génesis 24. Por favor, vamos a estar ahí en la lectura bíblica, nomás, quizás nada más leyendo el versículo 51 y 52. 51 y 52. De 50 al 52 más bien, ¿ok? El tema es muy importante sobre la voluntad de Dios y creo que todos aquí nos interesa no solo conocerla, pero más bien permanecer en ella, como dijo el pastor Collins esta mañana en su predicación, de estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos ocupa y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Aprovecho que el pastor Collins está aquí. Gracias al pastor por la oportunidad y la confianza que nos brinda de poder estar aquí, no solo en la conferencia, traer mis asistentes de pastor ella, pero poder participar también en esta conferencia. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Génesis 24, por favor, versículos 50 al 52, dice así la Biblia. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He allí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer, del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Quiero hablarles, hermanos, sobre el tema que está nos preocupa sobre la voluntad de Dios. Y he titulado esta enseñanza: cuando no podemos más que aceptar la voluntad de Dios. Cuando no podemos más que aceptar la voluntad de Dios. Creo que ese es un buen lugar donde estar en la vida cristiana. Cuando vivimos nuestra vida con el pleno entendimiento y la convicción necesaria para simplemente aceptar la voluntad de Dios. A veces Dios nos manda circunstancias en la vida que no son agradables y no son fáciles. Pero creo que si tenemos un corazón determinado y convencido que nuestro trabajo es simplemente aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, hermanos, con su permiso o sin su permiso. Nos guste o no, Él va a cumplir su propósito. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, esta historia nos ayuda a entender un poquito de cómo ver la voluntad de Dios, entenderla y cómo reaccionar a ella, cómo percibirla. Por más de 20 años yo tuve el privilegio de trabajar con jóvenes. Y casi siempre, todos los jóvenes les preocupaba mucho. La pregunta era: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Siempre esa pregunta resuena en mis oídos cuando trato con jóvenes. Están muy interesados en saber cómo discernirlo, cómo conocerlo, especialmente en el área de con quién se van a casar, ¿verdad? Ellos quieren saber exactamente la voluntad de Dios y lo que están queriendo explicar es cómo se mira, cómo es, quién es lo que quieren saber. Pero yo veo que la voluntad de Dios es bien sencilla, hermanos, muy clara, muy fácil de entender. Cuando lo vemos de perspectiva bíblica, como Dios quiere que veamos su voluntad, como quiere que percibamos su silbo suave, aquella voz silenciosa, aquel corazón tierno de decir: bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? En este caso, el siervo de Abraham fue a un lugar extranjero, un lugar donde no lo conocían.
buscando la voluntad de Dios, buscando la novia o la esposa del hijo de su siervo. Cuando se topó en este lugar, antes de llegar allá, estableció algunos pues podríamos decir reglas de interpretación. Él dijo, Señor, si así es, entonces esa va a ser tu voluntad. Y cabal como Él habló, sucedió. Y cuando Él le explicó a los padres de esta muchacha, pues dijeron ellos, pues no podemos más que aceptar, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Cómo fue tan fácil que ellos confiaron a su hija en las manos de un extranjero, un extraño? En tan rápido momento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entendieron? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros en todo el sentido de la palabra, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el ministerio. ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿Cómo discernimos? ¿Qué entendemos? Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga esta clase. Señor Padre, por favor, ayúdame, Señor, poder explicar tu palabra y ayuda a mis hermanos que están aquí, poder recibirla, creerla, atesorarla en sus corazones y que podamos, Señor, acercarnos más a ti a causa de lo que estamos aprendiendo estos días aquí en el desierto, Señor. Habla en sus corazones. Obra, Señor, por favor. Queremos saber y poner en práctica tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Hablamos mucho en el ministerio de que permanece en la voluntad de Dios. Hablamos mucho en el ministerio de que no te salgas de la voluntad de Dios. Y creo que a veces lo que a veces gente no entiende a lo mejor mal comprende o mal entiende lo que estamos diciendo y creen que la voluntad de Dios es quizás como seguir en una hilera o una fila específica o una línea específica. Pero yo he descubierto que a veces la voluntad de Dios puede cambiar de un momento a otro, instantáneamente. La idea es esta, que mientras tengamos corazones tiernos y sensibles y oídos espirituales, siempre vamos a permanecer dentro de la voluntad. Amén. Por ejemplo, la historia de Marta y María cuando murió Lázaro. De un versículo a otro, su vida cambió. Dice el versículo 3 que le mandaron a avisar al Señor que Lázaro estaba enfermo y le metieron en el versículo, oh, el que tú amas. Como que diciendo, hay una mordida aquí, ya hay una confianza. Si te decimos así en el mensaje, el cual tú amas, de seguro va a dejar todo lo que está haciendo y correr para ayudar. Ellas estaban seguras que Lázaro no se iba a morir. Sabían ellas, tenemos una relación, una amistad. Y cuando él oiga que Lázaro está enfermo, se van a dejar venir corriendo, Señor. Donde quiera que él esté, va a venir corriendo. Pero de un versículo a otro, todo cambió. Porque de versículo 3 al versículo 4 dice el Señor, pero el Señor dijo, no voy a ir. Esta muerte va a ser para traer gloria a Dios. Y luego dice el versículo 5, como que si no tiene nada que ver con la historia. No creo que en ese momento ese versículo 5 está para nosotros. Dice, y Jesús amaba a Marta, su hermana, y Lázaro. Como que recordándonos, estoy a punto de meterte en una tormenta de tu vida. Estoy a punto de voltear tu mundo al revés y hacerte doler. Pero quiero que recuerdes que te amo. La voluntad de Dios a veces cambia así, hermanos. No sabemos por qué. Pero Dios siempre quiere perfeccionar nuestras vidas. Quiere perfeccionarnos como hijos. Y quiere ser glorificado. Qué importante es sintonizarnos pues con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un plan perfecto. Hay un plan, un negocio de Dios que se comenzó desde el principio y un día llegará a su propósito final. Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el autor y consumador de la fe. En Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8, vayan ahí conmigo, por favor. Un versículo que es muy conocido, obviamente, muchas veces lo citamos y lo vemos escrito en muchos lugares, pero quiero llevarles ahí para mencionar algo de él. Romanos 8, 28, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
la adición a esa verdad. Es si tú estás en su voluntad, si tú estás obedeciendo su voluntad, si estás siguiendo su voluntad, todas las cosas te ayudan a bien. Esa es la gran diferencia. Por eso Jonás, cuando no obedeció y se huyó de Dios, se le volteó el mundo para abajo. La ballena, todo eso, lo que sabemos la historia, hasta que Jonás obedeció lo que Dios. Y en esa historia aprendemos de que Dios va a tener su manera. Más nos vale o nos conviene mejor seguir su propósito en nuestra vida. ¿Para qué luchar contra un Dios que siempre gana? Nuestros brazos no están suficientemente largos contra los de Él. Es mejor rendir nuestra voluntad. Es mejor decir, Señor, yo quiero estar siempre dentro de tu propósito. El Señor Jesús nos enseñó esa verdad a los 12 años de edad. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sobre toda cosa, eso es lo que debe de preocuparnos, que estamos en los negocios del Señor. Dios siempre opera en la luz. Él nunca obra o no se manifiesta realmente de otra manera. No hay ninguna tinieblas en Él, dice la Biblia. Su voluntad se revela claramente. El problema de la voluntad de Dios no es que sea difícil de entender, sino el problema somos nosotros que no queremos entender. Ese es el detalle. Qué importante es la voluntad de Dios. Afecta toda área de nuestra vida. Afecta nuestras finanzas, afecta nuestras decisiones, afecta nuestras relaciones, afecta nuestra afectividad, afecta la obra de Dios. Cuando un cristiano está desentonado, hermanos, no hay un ruido bonito en nuestra vida, como en cualquier instrumento. Qué importante es que un instrumento esté afinado. Por más que se practica, por más que se practica y se pasa horas estudiando la partidura, el canto, las voces, el arreglo, cuando el instrumento está desafinado, echa a perder todo el canto. Bueno, Dios prepara todo en su lugar, todo lo que Él hace lo va a hacer. Él es perfecto, Él vela por su obra, Él vela por sus hijos, Él va a cumplir su voluntad. Y a veces las cosas no es que Dios no está obrando o Dios no va a hacer algo, es que a veces algunos de nosotros estamos desafinados. Desde el predicador hasta el maestro dominical, hasta el hermano que es ujier. Todos tenemos mucho que ver con lo que Dios va a hacer en nuestra vida. La voluntad de Dios es muy importante, lo vemos en todas partes en la Biblia. En Mateo 6:10, el Señor Jesucristo en la oración que Él exclamó como modelo, dijo, hágase tu voluntad. Pablo lo menciona en Filipenses 2:13, su buena voluntad. En Romanos 12:2 hablamos sobre la voluntad agradable y perfecta. En muchas ocasiones en la Biblia vemos historias de cómo Dios va a hacer lo que tiene que hacer para cumplir su voluntad. Él no se limita para cumplir su voluntad. A veces requiere matar a alguien para cumplir su voluntad. A veces levanta faraones en nuestra vida para cumplir su voluntad. Vemos la historia, ¿verdad? Cuando Moisés huía y se detuvieron en el Mar Rojo. Se detuvieron enfrentados por una imposibilidad humana. Y dice la Biblia que Dios endureció en el corazón de Faraón. Hasta ese punto era Faraón endurecido. Pero cuando vio Dios necesario para cumplir su voluntad, endureció el corazón de Faraón. Y lo hizo que se levantara y viniera en contra de su pueblo. Y cuando Moisés le clamaba diciendo, Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, verdad? Digo, Señor, mira, ahí siempre ha estado. Mira tu mano, ahí está la vara. ¿Por qué se detiene? Dile al pueblo que marche, dijo. O sea, el problema no es el Mar Rojo. El problema no es Moisés, el problema no es la vara, el problema no es el ejército de Faraón. El problema es que un momento llegaron a desconfiar en mi plan y dejaron de marchar. Y eso es porque Él quiere que cumplamos su voluntad. Él va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su voluntad. Él va a destruir generaciones enteras. Ciudades las va a destruir, las va a quemar. Va a levantar naciones como lo hizo con el pueblo de Israel, que levantó a la nación babilónica, levantó a enemigos de Israel para someterlos, para que aprendieran, para que agradecieran, para que aprendieran lo que Él quería aprender. Es increíble lo que Dios hace a veces
por tal de cumplir su voluntad. Y no debemos meternos en contra de su voluntad jamás. Cuando entendemos, hermanos, la importancia de su voluntad, seremos como Nehemías, que estamos simplemente ocupados haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y no tengo tiempo para bajarme de este muro. No tengo tiempo para distraerme. Oh, te están ofreciendo dinero acá. Oh, te están ofreciendo esta oportunidad acá. Oh, te están ofreciendo acá. Pero no tengo tiempo. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Y por eso Nehemías pudo terminar ese muro con el pueblo de Dios en 52 días. Qué impresionante. Pero porque él está enfocado en la voluntad de Dios enfrente de él. Cuando un hombre o una mujer solo se preocupa de estar haciendo la voluntad de Dios, Dios puede hacer más allá de sus habilidades y sus esfuerzos. Es increíble, una vida que no se puede explicar más que es la voluntad de Dios en su vida. Hudson Taylor dijo esto una vez: Dios nunca va a trabajar a través de un hombre sin primero trabajar en ese hombre. Ese es el Dios que servimos. Amán quiso entremeterse en contra del plan de Dios y sabemos cómo terminó. Colgado, ¿verdad? Quizás por esto a veces vemos a Dios obrar en maneras incomprensibles y creemos que quizás será el diablo. Y le damos demasiado crédito al diablo, hermanos. Le damos demasiado crédito al diablo. Dios a veces opera y Dios trabaja en maneras, hermanos, que le atribuimos, es que el diablo. A veces dices, no, tú eres el problema. Y por eso estoy mandando esta prueba a tu vida, por eso te estoy disciplinando, porque te amo, por eso he enviado esta enfermedad, por eso he enviado este dolor, por eso he enviado esta necesidad, porque te amo y quiero lo mejor para tu vida, te estoy sometiendo a esta prueba. Recuerda la vida de Job. Fue Dios quien incitó a Satanás. Fue Dios, dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, y la verdad es que el diablo sí lo había considerado, porque le dijo, sí, pero no, pues lo tienes bien cercado, está en un lugar protegido. Él tiene los edificios y la fama. No. Digo, no, sí, él, no, con él no, ¿para qué me meto? Y el Señor dijo, no, pues es un hombre íntegro. Y le dio permiso a quebrantar el corazón de su siervo, a quitarle todo lo que él tenía. Entonces, es interesante, hermanos, este asunto de la voluntad de Dios. En Génesis 50, versículo 20, ¿se acuerda cuando José enfrentado por sus hermanos? Cualquier otra persona le había podido decir, mátalos, encarcélalos, o sea, hazlo, tienes el derecho, mira cómo se está presentando, es obvio, nadie va a estar en tu contra, todos vamos a comprender, pero José dijo, no, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo ha usado para bien. Siempre con en mente Dios. Y hay un propósito. En Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Qué principio tan sencillo, sin embargo, cambia toda la perspectiva de nosotros. Cuando entendemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Romanos capítulo 11 nos enseña que de Él y para Él y son todas las cosas. Todo es para su gloria, todo, bueno, malo, dificultades, facilidades, todo es para Él. Él es el gran Dios misericordioso, que cada mañana nuevas son sus misericordias. Grande es su fidelidad. Dios anticipa, Dios prepara, Él es el proveedor. Él sabe lo que viene el día de mañana. Es más, uno de sus nombres es Jehová Sama, que quiere decir Dios está allí. Ya sabe lo que viene por delante. Por lo tanto, nuestro trabajo es no tratar de tanto descubrirlo o dibujarlo para entenderlo y dejar como una señal. Cuando yo era niño era un Cub Scout. Nos llevaban al bosque a caminar, nos enseñaban cómo encender un bosque, un fuego, ¿verdad? De la nada y hacer diferentes cosas. Nos enseñaban cómo dejar marcas, señales en los árboles para no perdernos y tantas cosas. Y en eso encontramos seguridad de que nunca nos íbamos a perder. Muchas veces como cristianos tratamos de hacer lo mismo con Dios. Tratamos de ser, pero Dios dice en Isaías que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo no pienso como tú piensas. Y queremos encajonar a Dios como cristianos religiosos. Queremos encajonar a Dios para entenderlo cuando nadie realmente podrá entender más que simplemente aceptar que Dios sabe lo que es mejor.
El cristiano es lo que Job le dijo a su esposa, ¿no? Dios da, Dios quita. Mejor sea su nombre bendito. El cristiano, sobre todo a los demás, debe esforzarse toda su vida, si es necesario, de conocer y permanecer dentro de la voluntad de Dios. Dijeron Labán y Betuel, en el versículo 21, de Jehová ha salido esto. De Jehová ha salido esto. Estaba tan convencido por escuchar lo que escucharon, por ver lo que miraron, que esto era la voluntad de Dios. Es increíble cuando aprendemos a conocer a nuestro Dios, cuando aprendemos a conocer su palabra y ver cómo es que Él opera. Él no cambia. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Él actúa de la misma manera, piensa igual, actúa igual, planea igual. Lo que Él hace en el tiempo del Antiguo Testamento lo sigue haciendo hasta la fecha de hoy. No cambia. Por lo tanto, es más importante conocer quién es Él y cómo Él es y qué piensa y qué quiere de mí en ese sentido, que tratar de descubrir como en un sueño o una revelación mística o misteriosa qué es lo que más quiere de mí. Simplemente entender, Dios es bueno, Dios nunca ha fallado. Dios a veces somete a sus siervos a través de pruebas difíciles y a veces nos da momentos de muchas palmas donde hay agua y fluye. De un momento podemos estar en Mara, a otro momento podemos estar en un lugar donde hay bastante agua o amargura, pero Dios es bueno y voy a confiar simplemente en Él. Ahora, la clave es saber cómo entonces discernirlo, cómo saberlo. Y especialmente en este asunto de la obra de Dios, muchas personas a veces quieren decir esto. Bueno, Dios me dijo que quiere que vaya a otra iglesia. A veces dicen así. O dicen, Dios me está llamando a hacer esto, lo otro. Y con tanta seguridad, con tanta firmeza, jóvenes o aún señoritas, familias quieren declarar y ser rápidos para declarar que ellos conocen la voluntad. Es como el joven, ¿verdad? El joven no le puedes decir nada, no lo puedes corregir, porque todo dice, I know. Ya lo escuché, I know. Y cuando la riega, y dice, ¿por qué hiciste eso? I don't know, dice, no sé. Es increíble, así somos como cristianos. Estamos tan seguros, yo sé. Y cuando metemos la pata y estamos en problemas, pastor, ayúdeme, por favor, pastor, que no sé. Pero hermano, usted me dijo a mí que estabas seguro. Y ese es un asunto, hermanos, que necesitamos, porque en la obra de Dios, el ministerio, es muy necesario saber estar conectado a la voz de Dios, porque es su obra, somos mayordomos. Nos toca ser responsables de la tarea que está enfrente de nosotros y siempre está preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Dónde quieres llevar esta iglesia hoy? Señor, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué piensas tú de esta situación? ¿Qué vas a hacer respecto a esta situación? ¿Qué es lo que cuando entendemos nuestro rol, nuestro papel como mayordomos y no nos hacemos dueños? Wow, Dios puede hacer mucho con una persona así. ¿Se acuerda del siervo que no hizo nada con su talento? Porque tuvo miedo. Y le dijo a su amo, es que te tuve miedo porque sé que tú eres un hombre celoso y esto y lo otro. Y le quiso tirárselo a él. Y no hizo nada lo que tenía que hacer con su talento. Cuando la voluntad del amo, de su amo, era que hiciera algo con el talento. Pero él quiso excusarse y por miedo no hizo lo que se esperaba de él. Y él se quedó como un siervo negligente, inútil, un siervo que no hizo lo que tenía que hacer, porque en vez de confiar en su amo, lo que él quería de él, se dejó guiar por sus emociones y sentimientos. Yo no sé cuántos cristianos a través de esta pandemia, supuestamente, hemos sido guiados por nuestros sentimientos en vez de por la verdad de la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Gloria a Dios que un Daniel no se fue guiado por sus sentimientos. Un Daniel oraba públicamente 3 veces al día, decía, yo no voy a titubear de lo que Dios quiere de mí, porque algo está pasando en el mundo. Los jóvenes hebreos dijeron, y si no nos libra, no importa, no vamos a doblegarnos, no vamos a arrodillarnos a tu Dios. Daniel, cuando fue tirado al foso de leones, no titubeó, no cambió.
Y puedo seguir ejemplo tras ejemplo de cristianos, de creyentes en Dios, de que decidieron, yo voy a hacer lo que Dios espera de mí a pesar de mis sentimientos o lo que yo puedo pensar o sentir. Y esa es la tarea, mi hermano. Escuche bien. Cuando un cristiano madura a ese nivel y entiende decir, bueno, yo voy a pararme en la verdad. El doctor Hiles decía esto, por muchos años enseñaba esto. Yo no tengo que tomar decisiones en el ministerio. Yo no tengo que tomar decisiones en mi vida. Mis principios, los valores de la palabra de Dios, ya esos toman la decisión por mí. Yo no tengo que andar adivinando a ver qué. No, ya está decidido. No tengo que ni debatirlo ni discutirlo. Ya está establecido lo que yo debo de hacer. Y cuando uno vive de esa manera, pues entonces Dios nos da claridad respecto a la voluntad de Dios. Recuerde que Él nos salvó para cumplir su propósito. Bien rápido Efesios 2, por favor, Efesios 2. Y ahorita les voy a dar las verdades prácticas que podemos aplicar a nuestra vida diariamente. Efesios capítulo 2, por favor. Todo esto es introducción a nomás una aplicación sencilla. Efesios 2, por favor, versículo 7 y luego 10. Conocemos el contexto del capítulo 2. Voy a brincar versículo 7. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Fíjense en el versículo 10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Entonces Dios, hermanos, quiere que entendamos que el plan de Dios, la voluntad de Dios, es glorificarle a Él. No es mi felicidad. Escuche bien eso. La salvación no fue para ser yo lleno de mi felicidad y estar siempre feliz. La voluntad de Dios es para traerle gloria a Él. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para gloria de Él. Esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios en su vida y para usted les confía a ustedes o a mí una prueba tan amarga y difícil, pero Él le confía a usted esa tarea porque a través de usted Él va a ser glorificado. Entonces cuéntese privilegiado, porque Dios le confió a usted un dolor que a lo mejor su vecino o el hermano o la hermana no pudieron haber pasado. Pienso yo en personas que han tenido tragedias venir a sus vidas. Y hicimos otras tragedias por falta de palabra, pero pienso en el pastor John Wilkerson, mi pastor allá de la primera iglesia bautista, que perdieron a su hijo. Usted conoce al pastor Collins, su testimonio. Y uno ve estos hombres y ve estos cristianos que tienen grandes pérdidas, por decir, en sus vidas. Y muchas veces uno no sabe ni qué decirles, qué hacer, cómo actuar, cómo les ayudamos a ellos. Y casi siempre ellos son los que terminan animándonos más a nosotros que nosotros a ellos. Explíqueme esa. Le voy a decir por qué. Porque es en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, que ellos entienden que están en la perfecta voluntad de Dios. Es sobre esa plataforma, sobre ese fundamento de saber que están en la voluntad de Dios, que entonces pueden glorificar a Dios con su espíritu, con aceptar la buena voluntad de Dios. Dios es bueno a pesar de mi dolor, a pesar de mi prueba, a pesar de lo que ha sucedido. Dios es bueno, y eso es lo que hizo Job en su vida. Y por eso Dios lo bendijo como lo bendijo. Y al final de esa historia dice la Biblia que Dios se agradó de su oración y lo bendijo doblemente. Y entonces salieron gente, familiares, parientes de todas partes. Yo decía, ¿dónde estaba esa gente cuando estaba solo rascándose? Es increíble, ¿verdad? Nadie se gusta acercarse a alguien que está pasando una prueba sin entender que es precisamente en medio de la prueba donde Dios más está con esa persona. Si usted quiere aprender y crecer espiritualmente, va a ser más cuando estamos pasando por pruebas que en cualquier otro momento. Escuche, cuando se trata acerca de la voluntad de Dios, no hay lugar para dudas ni segundas oportunidades. Es como esta hoja, hermanos, la voluntad de Dios, una ilustración vieja. Esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Usted puede disfrutarla así o puede disfrutarla así y pasar toda su vida tratando de plancharla y hacerla ver bien y que funcione.
Y Dios va a cumplir su propósito. Pero ¿por qué es necesario hacer esto en la vida? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que complicar la voluntad de Dios? ¿Por qué no mejor someternos a su buena voluntad? ¿Por qué no mejor dejar que Dios gobierne y Él me guíe y Él sea el que nos ilumina? Note conmigo en esta historia donde comenzamos a leer. Quiero darles la aplicación a lo que es la voluntad de Dios. Respecto a esta historia que vemos con el siervo de Abraham, cómo sale y lo que él habla y lo que él ve y lo que sucede, podemos aprender unas verdades muy importantes respecto al conocer la voluntad de Dios, a saber qué paso sigue. Quiero decir esto antes de dar estos puntos. Recuerdo yo cuando estaba batallando en mi corazón, yo pensaba que iba a tener el privilegio y honor de ser el asistente de Pastor Luis Parada para el resto de mi vida. Yo estaba feliz. Estaba como pastor de jóvenes. No hay otro ministerio más divertido y más loco también. Es un balance, ¿verdad? En la locura y el conocimiento pleno. Pero bueno, estaba yo feliz sirviendo a Dios en mi lugar. Y yo dije, si esto es lo que Dios me permite hacer esto en mi vida, amén, gloria a Dios. Estábamos enfrente de unos cerca de 300 jóvenes. Y Dios estaba bendiciendo el ministerio. Estábamos bien contentos de servir bajo el ministerio del pastor Luis Parada. Y comenzó Dios a inquietar mi corazón. Comenzó Dios a poner algo en mi corazón. Escuchaba jóvenes menores que yo que se paraban y decían, voy a ir a abrir una obra acá, voy a ir al campo misionero. Y yo me quedaba ahí bien contento porque eran nuestros jóvenes que habíamos visto crecer y ahora iban a servir a Dios. Pero aunque estaba contento por ellos y orgullo que ellos estaban obedeciendo a Dios, Dios me decía en mi voz, decía, ¿y tú qué? Y yo a veces le decía a Dios, ¿y yo qué? Déjame en paz. Yo estoy a gusto aquí. Y así era el pleito por un tiempo. Y comencé a luchar. Y yo, en ese tiempo, sucedió lo que sucedió ahí en esa iglesia. Tuvimos que salir independientemente. Y yo me agarré de ahí. Dije, no, mi pastor me necesita más que nunca. Yo no, olvídate cualquier otro lugar. Aquí me quedo, mi pastor necesita. Y yo me quedé a ayudarle en la transición. Recuerdo muchos días andar manejando por todas partes, buscando edificios, buscando lugar, orando con él, llorando con él. Señor, haz algo con nuestra iglesia. Tantas cosas. Yo doy gracias a Dios por cada segundo y cada minuto que pude experimentar. Las lecciones que aprendí durante ese tiempo, pero a través de todo ese tiempo siempre Dios me molestaba. Y por 2 años yo luché sabiendo que por dentro que Dios quería que pastoreara otra vez, pero no sabía dónde, ni cómo, ni cuándo. Me sentía culpable, me sentía como traicionero a mi pastor, porque sentía esto en mi corazón. Y al mismo tiempo me sentía que estaba traicionándole por no decirle. Era una espada de doble filo. Le digo, lo traiciono. Si no le digo, lo estoy traicionando. ¿Qué hago, Señor? Y por bastante tiempo, llegué a un punto una noche, recuerdo, que le dije a mi esposa, me dijo, ya después de tiempo de estar orando, me dijo, honey, ¿sí o no nos vamos? Si no, dime de una vez, pero yo necesito saber que dónde vamos a estar el día de mañana. Y si es aquí, gloria a Dios, nos quedamos el resto de nuestra vida aquí. Ya me quito de la mente que a lo mejor un día nos vamos y aquí estamos bien felices. Podemos criar nuestros hijos aquí, ver nuestros nietos crecer aquí, y gloria a Dios por eso. Pero si no vamos a ir, entonces ya, yo necesito saber. Le digo, pues, mujer fatua como cualquier, no sé. No le dije eso, ¿se está grabando? No dije eso. Y le digo, está bien, mi amor, sí, pero necesito hablar con el pastor. Y me dice, pues, habla con él. Y pues, vamos a orar. Y quedamos, y así. Y dijimos eso. Sí, era como noviembre, tercera semana de noviembre, la semana de Acción de Gracias. Y le dije, si para este año, para fines de este año, no recibo ninguna invitación o nadie que me pide a mí que yo pastoree o algo así, entonces lo despedimos para el resto de nuestra vida y aquí me quedo. Y dijimos, pues está bien. Pues pasó el resto del año, todos emocionados. Recibo una llamada de un pastor, como cualquier quizás otra invitación. Yo dije, bueno, estamos bien ocupados, no sé, pastor, si pueda ir. Le pregunté al pastor, le dije, pastor, si puedo, amén. Si no, yo estoy bien. Me dice, no, pues ve, era una conferencia de jóvenes. Y entonces dije, bueno, está bien, voy a ir. Era a fines del año, después de Navidad. Y pues voy a ir. Fui para allá y llegando al aeropuerto, quedaban 3 días para terminar el año. Y llegamos al aeropuerto, eran 2 días antes del año. Y llegamos al aeropuerto, me recogió, fuimos a comer, nos sentamos al restaurante, un Cracker Barrel. Y antes de poder orar, ordenar, lo que sea, me dijo, pastor, ¿alguna vez usted ha considerado pastorear? Y le dije, ¿por qué?
Dice, porque yo estoy pensando ir a abrir otra obra y quisiera que usted considera tomar mi iglesia. Y le dije, wow, pastor, le dije, pues por lo menos le prometo voy a orar, pero wow. Pues para mí no era tanto lo que él me estaba invitando a hacer. Para mí era que Dios me estaba hablando y contestando. Llegué esa noche al hotel después de predicar y le llamé a mi esposa. Y yo estaba dando vuelta y vuelta en la calle. Y le hablé y mi esposa le dije, no vas a creer, pero esto pasó. Entonces mi esposa dijo, pues entonces vas a hablar con el pastor. Llegando a casa, pasó Navidad y resulta que el pastor Parada iba a celebrar 25 años de ministerio a fines de enero. Dije, pues voy a esperar que pase el aniversario antes de decirle. Pasó enero, llegamos a fines de enero y pasó todo y me atreví a decirle al pastor, le dije, pastor, mire, yo no sé por qué, si se enoja conmigo, perdóneme, si usted me dice que no, aquí me quedo. Y sinceramente esa era mi oración. Todo ese mes, hermano, no comí, perdí como unas 30 libras. Debería hacerlo otra vez, ¿verdad? Perdí como unas 30 libras. Pasaba Pastor Collins, yo por la calle y teníamos una ventana grande en mi casa. Y yo miraba a mi esposa y a mis hijos comer. Y yo pasaba, no podía comer. Yo le decía a mi esposa, si me das oportunidad, que necesito ir a caminar. Porque sabía que Dios quería algo con mi vida, pero no sabía qué. Le llamé. Hablé con el pastor me dijo, nos juntamos en su oficina, duró 20 minutos la junta. Y él me dijo con lágrimas, Andrés, yo creo que sí. Si Dios te ha puesto en su corazón, yo creo que es tiempo que tú pastorees. ¿Ya tienes su lugar? Le dije, no, pastor. Le dije, la verdad es que un hermano me dijo esto y lo otro. Digo, bueno, ¿y qué? No sé, pastor, sinceramente no sé si Dios me quiere ahí. ¿Y por qué no oramos? Y Dios te va a revelar o a ti o me va a decir algún lugar a mí y yo te dejo saber. Está bien, oramos, salimos, todo está bien. Al día siguiente le llamé yo al pastor Wilkerson. Le dije, pastor, como somos buenos amigos, él estaba ya pastoreando allá. Le dije, pastor, nomás quería saber que hablé con el pastor Parada. Le dije que yo, amor, voy a estar pastoreando, no sé dónde todavía, qué, pero no quiero que usted lleve la sorpresa. Un día me encuentre por allá y usted no sabe. Nomás quería saber. Y digo, oh, Andy, wow, dice, qué tremendo. Él iba en el carro con su esposa. Y dice, pues vamos a estar orando por ti y ya tienes su lugar. Le dije, no, realmente no. Y dice, ¿estarías dispuesto a ser pastor hispano o pastor independiente? Le dije, pues independiente. Me dice, ¿pero por qué dices eso? Y dice, porque no hay otro John Wilkerson allá afuera y no voy a arriesgarme a saber con quién voy. Y había escuchado cosas así. Y se rió él. Le digo, pues vamos a orar. Oramos en el teléfono, colgamos. Y terminé esa plática. Pues 2 días después me llamó otra vez. Me dijo, estaba en la oficina, me dice, ¿estás solo? Le dije, ok, y me salí de la oficina. Y él me comenzó a decir, dice, esta es la situación. Cuando tú me llamaste, yo venía en el carro con mi esposa. Dice, y cuando tú dijiste lo que habías hecho, mi esposa y yo nos quedamos fríos. 11 semanas antes de esa llamada, el pastor que estaba allí vino a mi oficina y me afirmó que él se iba. Esa semana, cuando él salió de mi oficina, el primer nombre que vino a mi mente fuiste tú. Pero yo dije, ¿cómo he de llamarle yo al pastor Parada para pedirle a su asistente? Olvídalo. 11 semanas. ¿Sabe cuándo era esa semana? La semana que mi esposa y yo estábamos debatiendo en la recámara con lágrimas, diciendo, Señor, algo tienes que hacer. La misma semana. Fue la semana que está pasando. Yo sin saber lo que está pasando absolutamente nada, hago esa llamada y todo sale y ahora pues obviamente lo demás no hay explicación, pero el punto es que sí hay una manera. Dios quiere simplificar la vida para nosotros. Y si les quiero dar en el poco tiempo que me queda, los 4 principios que yo aprendo aquí. Número 1, la voluntad de Dios es urgente. Es urgente. Si usted ve conmigo en el capítulo 24, los primeros 4 versículos, Abraham le manda a su siervo que vaya. No le dice, a ver si quieres o la piensas, le dijo, ve, me urge esto.
Y en el versículo 37 del capítulo 24 dice así, dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habitó. Él dice, me hizo jurar, o sea, yo vengo con algo urgente, me hizo prometer. Y luego en el versículo 55 dice, los parientes o la familia, dice el versículo 55, entonces respondió su hermano y su madre, después de oír todo lo que pasó y toda la historia, los camellos y que el agua y esto, dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Le dijeron, pues entonces mira, está bien, es la voluntad de Dios, ya dijeron que sí, pero déjanos unos 10 días disfrutarla, ¿no? Y fíjense lo que dijo el siervo en el versículo 56, y les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despechadme para que me vaya a mi Señor. Una de las cosas que yo he aprendido de la voluntad de Dios, hermanos, es que siempre es urgente, es decir, es lo más importante. A todo costo es nuestro deber cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. No podemos ser cristianos de mañana. Faraón le decía a Moisés, mañana los dejo ir, mañana los dejo ir. Y mira lo que le vino a su vida. Hermano, Jonás no quiso, se fue a lo más lejos de la voluntad de Dios y mira lo que le pasó a él. Y puedo seguir y una y otra vez, hermano, la voluntad de Dios debe ser urgente para nosotros también. Principios bíblicos, lo vemos en Deuteronomio 28:1. Si obedecieras a mis mandamientos hoy, dice Dios, si obedecieras mi voluntad hoy. Santiago 4:13 nos dice que nuestra vida no es nuestra, es como una neblina y parece por un momento se va, en cual deberíamos decir si el Señor quiere, haremos esto, lo otro, si el Señor quiere. Salmo 90 nos dice la Biblia que debemos enséñanos a contar nuestros días. Hay una urgencia, hermanos, hay una delicadeza que tenemos hoy, no tenemos mañana garantizado, pero sí tengo hoy. Lo único que debemos de temer de la voluntad de Dios es perdernos la voluntad de Dios. Es lo único. Y yo quiero estar siempre conectado a Dios de tal manera que si viene la oportunidad o puedo hablarle a alguien y darle un folletito y decir, mira, quiero darte algo de un conocimiento de la Biblia, quiero hablarte de Cristo, si quiero orar por ti en este momento, porque sin saber Dios me puso tu nombre en mi mente y me paré el carro y comencé a orar por ti sin saber nada, pero en ese momento Dios quería que estuviera orando por ti porque estaba haciendo algo en el momento que necesitaba que alguien interrumpiera su mundo para orar por esa persona. Y Dios nos confía esas oportunidades cuando entendemos que la voluntad de Dios es urgente. Número 2, la voluntad de Dios es buena. Siempre es buena. Dios nunca se equivoca. Él hace siempre conforme a su voluntad. Es buena. Note conmigo en el versículo 4 en adelante, capítulo 24 de Génesis, dijo, sino que irás a mi tierra y me parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El que ahora respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a tierra de donde saliste. Y ahora le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, dice, y Jehová Dios de los cielos que me tome de la casa de mi padre y de la tierra. Y continúa diciéndole, y note cómo le dice, cuando él vio a la mujer, en el versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos. Y bueno, conocemos la historia, y más aún cuando Isaac vio a Rebeca venir, se enamoró, su corazón se iba a salir de su pecho, y también Rebeca dijo, ay, mira nomás qué guapos. Ni siquiera no tuvieron que andar dating, pues no tuvieron que andar ini, mini, mini, mo, ¿verdad? Dijo, esta era la voluntad de Dios. Es increíble cuando vivimos nuestra vida sabiendo que la voluntad de Dios es buena, hermano. Lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos presenta es bueno, hermanos. ¿Cuántos más jóvenes estuvieran casados hoy en día disfrutando un matrimonio, una vida, la voluntad de Dios, si nomás entendieran ese principio? Pero ¿sabe lo que queremos? Lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que yo pienso que es atractivo, lo que yo pienso que wow, ay, lo que van a pensar de mí. Y mira nomás, un picture perfect. Y muchos jóvenes que pudieran ser grandemente usados por Dios tienen una mujer trofeo, pero no tienen una sierva de Dios. Oh, qué bonita se ven, qué lujosa, wow, mira nomás, parece esto, el otro, y modela y no sé qué, pero no hacen nada, no ganan almas, no son hechas de harina, se derriten, no aguantan las pruebas del Señor, nomás están ahí pintadas sin hacer nada para Dios. Y el hombre que pudo haber sido usado más grandemente para Dios es limitado, porque Dios sabe que la mujer es ayuda idónea, y dice Dios, este camarada, por más que lo quiera usar, no lo voy a usar más, porque es su esposa. Pero una vez más, por eso es importante la voluntad de Dios, hermano, entender, siempre es buena. Siempre es buena. No importa las pruebas y dificultades. Marta y María se quejaron con el Señor, le dijeron, si tú hubieras llegado, nuestro hermano no hubiera muerto.
Y digo, Señor, pues si yo soy la resurrección y la vida. Y es la única parte en la Biblia donde dice que el Señor se conmovió y lloró por ver toda la tristeza. Y Él siempre sabía que Lázaro no estaba muerto. Siempre sabía. Pero Él vio que Marta y María no estaban confiando en Él. Hermanos, a veces Dios va a permitir pasar por pruebas que nos conviene y nos haría bien simplemente decir, Señor, vamos a decidir de antemano, tú eres bueno. No importa que lo que tú permitas, tú eres bueno. Número 3, y me queda un punto más y voy a terminar a tiempo. Dice versículo 3, perdón, el número 3, la voluntad de Dios es práctica. Es práctica, no es tan complicada, no es algo místico. Es práctica. En el versículo 10 y 14, el siervo de Dios llevó camellos, hizo la promesa y dijo, si los camellos hacen esto y sale la doncella y les da de comer, les da de tomar a ellos, entonces así va a ser, y eso va a declarar la voluntad de Dios. Y en el versículo 57 y 58 vemos que declaran que exactamente hizo así Rebeca. Todo lo que hizo Rebeca era exactamente lo que él había dicho. Y así es que él comprendió la voluntad de Dios. ¿Sabe que Dios es práctico? ¿Sabe que Dios dice, si nomás confías en mí, pídeme lo que quieres? Dame el reto. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te enseñe? Es increíble las veces que fácilmente Dios nos habla cuando decimos, Señor, si tú me enseñas así, es la voluntad de Dios. Si tú haces esto, Señor, si tú haces lo otro, la voluntad de Dios es práctica. En esta forma, en esta historia, la voluntad de Dios se reveló a través de la práctica de los camellos. Fue fácil ver los camellos actuar por naturaleza animal. Sin ningún control, ningún sospecho, los camellos hicieron lo que tenían que hacer. Y Dios dijo, es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios está tan sencilla, hermanos, está enfrente de nuestra cara y no lo podemos ver. Pensamos que tiene que ser más complicado. Dice Dios, no, ahí está la voluntad de Dios. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Obedece a tu pastor. Sométete a la Biblia. Haz lo correcto hoy. Gana almas. No te preocupes de los resultados. Haz lo que tienes que hacer. Y por último, la voluntad de Dios es clara. Es clara. En el versículo 50 termina la historia diciendo esto. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. No podemos discutir ni argumentar, no hay necesidad. En el versículo 62, y venía Isaac del pozo de viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, y los dos en ese momento entendían y entendieron que claramente era la voluntad de Dios. Bueno, citas que quiero darle: Romanos 12:2, Efesios 5 del 15 al 17. Es bien entendible, hermanos, es bien clara la voluntad de Dios. No es algo místico. Y yo creo que son lecciones que nos enseñan estas cosas en la vida, pruebas, porque nadie sabe cuándo, a menos que pasamos por pruebas. Amén. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entender tu voluntad y ser sensibles a tu voz en cada momento. Gracias, mi Dios, por la claridad y la sencillez y la manera que tú nos hablas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.